Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Este día continuaremos con el tema emergencias domésticas. ¿No es cierto que constantemente leemos en las noticias de personas que se han accidentado por no poder manipular los cilindros de gas? En mi caso, conozco a un par de personas que sufrieron este tipo de accidentes y las quemaduras fueron tan severas que perdieron la vida. Por eso es que hoy hemos dedicado este programa a hablar sobre cómo manejar un cilindro de gas para evitar problemas. Y nuevamente con nosotros la doctora Lorena Escobar de Flynn, quien es médica, graduada como bombero voluntario, con experiencia desde el año 2003 y actualmente todavía activa con los bomberos. Gracias, doctora, por estar con nosotros, por hacer su tiempo. Gracias nuevamente, me siento feliz de estar con ustedes y compartiendo tantas cosas que son útiles en la casa. Por cierto, también tuve un accidente con los cilindros cuando estaba pequeña. Es tremendo, ¿verdad? Sí, bastante. Doctora, ¿qué debemos hacer cuando estamos en nuestra casa y de repente sentimos olor a gas y nos damos cuenta que algo se está escapando por ahí? Hay una parte precisamente que le colocan a los cilindros de gas y es el aroma. Ese aroma se detecta por medio de la nariz rápidamente. No es el gas en sí, el olor del gas, sino que es algo más que le colocan. Lo que anuncia es que hay una fuga. Y para saber que hay una fuga, entonces nosotros tenemos que reconocerla rápidamente, porque todo lo que es gas propano, se va a concentrar bajo todos los objetos, camas, sofás, mesas, sillas, todo. Entonces, si comenzamos con una ignición, va a prenderse todo, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asegurarnos primero al comprar el cilindro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprometido a ver en realidad cuándo es la fecha de caducidad de este? ¿Cómo está el cilindro? ¿Qué tipo de pintura tiene? Creo que casi nadie lo hemos hecho. Entonces, al recibir un cilindro, lo primero que tenemos que hacer es no golpearlo. Muchas veces, si yo lo he visto de los camiones, lo que hacen es tirarlo al piso. Ese es un riesgo. Puede estallar. Revise y verifique la instalación de gas. Si yo tengo un cilindro muy bueno, en excelentes condiciones, pero tengo muy mala conexión, tenemos también una falla, porque la fuga no solo puede ser del cilindro, sino que también de la conexión de este. Cuando se utiliza la estufa, acordémonos siempre de apagarla. Hay algunos que son eléctricos y hay algunos que son nada más por ignición, por un cerillo o por un fósforo. Entonces, estos son de más riesgo y hay otros que son combinados. Tienen chispero eléctrico y tienen el gas. Se apaga y no recordamos que se tiene que cerrar la llave. Lo otro también, que si un tanque estacionario o un cilindro, que es en el caso que se utilizan en las casas, se escapa el gas, la válvula de seguridad también puede tener un problema. Y ahí es donde tenemos que iniciar entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que conocerlo. ¿Cómo saber cuándo fue elaborado, dónde fue elaborado este cilindro? Todos los cilindros, y aquí un ejemplo, precisamente tienen en el cuello un escrito. No está coloreado, sino que son como grabado que tiene. Exactamente, es un grabado. Y ahí nos dice la fecha, el peso, el valor de la válvula o del tubo, la fecha de vencimiento de este también, y nos dice quién lo ha hecho y quién lo autorizó. Eso es muy importante porque si la caducidad ya pasó, entonces tienden más a romperse fácilmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una fuga? Primero, añadir una taza de jabón líquido cuando sentimos o escuchamos ya que hay salida de gas. ¿Para qué es esto? Para saber de dónde se está fugando el gas, si es directamente de la válvula o si es de una de las conexiones. Cerrar el suministro de gas, es rápido, cerrar la válvula nada más. Accionar la válvula de seguridad, todos traen una válvula de seguridad. ¿Cómo lo vamos a accionar? Ya se los comento cómo. Y esperar al menos 10 minutos, a continuación rociar una solución de nuevo. ¿Cómo? Exactamente
cuando se acciona la válvula de seguridad, está en el centro del cilindro. Se puede hacer y se puede colocar un lapicero por la parte que no tiene metal y por medio de ella se empuja en el centro de la válvula y habiéndolo quitado. Eso es fácil. ¿Qué otra forma podemos hacer para controlar la salida? Uno, podemos colocar una toalla húmeda. De preferencia estas porque son mucho más densas, mantienen más el agua y evitan la salida del gas. Entonces, al evitar una parte del triángulo del fuego, que es lo que conocemos, donde hay una ignición, hay un objeto combustible, entonces, al hacerlo, lo evitamos. También la otra opción, sumergir el cilindro si tenemos un barril o algo mucho más grande, tal vez. Y podemos sumergirlo si es en el caso de los pequeños que tienen 30 libras hacia abajo. Y una de las cosas, si nosotros no podemos hacerlo, si tenemos temor, llamar al 913, que es del Cuerpo de Bomberos. Ellos están capacitados para poder maniobrar este tipo de cilindros o unos mayores. Recordar siempre, todo tenemos que tenerlo en un área ventilada. No podemos golpearlo ni exponernos a empujarlo, porque de esta forma podemos hacer que estalle. Si ha existido fuga, verificar la zona donde estuvo la fuga. Entonces, si observamos llama, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la calma es lo primero. Retirar materiales que se puedan incendiar rápidamente, telas, madera, plásticos, algo que esté cercano. Si es posible, disminuir el riesgo, como ya se los mencioné, por medio de ventilación total del cilindro, porque cuando ya se escapó todo el gas sale y no entra. Pero al hacer un golpe, este sí tiende a entrar. Y entonces ese es el riesgo, que la llama entre junto y tenemos una bomba en casa. No lo empujemos con una escoba, como muchos pueden hacer. Por el miedo, lo empujan para que la llama se expanda más. Eso es lo que hacen en lugar de disminuir el riesgo. Utilizar siempre una pluma o un lapicero que sea plástico y no la parte metálica. Y por supuesto, llamar al Cuerpo de Bomberos. Pero muy importante, no empujar ni golpear el cilindro. Eso es muy importante decirlo, porque este puede estallar. Y al estallar, puede destruir una casa y hasta 200 metros a la redonda. Entonces, no nos arriesguemos a hacer uno más de los que salimos dañados. Pero también hay otra cuestión. En muchos de estos casos, la persona puede llegar a desmayarse. Y si la persona se desmaya, precisamente por la intoxicación con gas, lo que tenemos que hacer es colocarlo en posición de seguridad. Esta posición de seguridad la podemos iniciar de la siguiente forma. Si la persona se ha desmayado, necesitamos aflojarle la ropa para que respire mejor. Acostarlo en un piso porque esté totalmente libre y horizontal, por si la persona vomita, porque la persona puede, con la intoxicación con gas, llegar a vomitar. Entonces, precisamente esa es la posición de seguridad, evitar que se vaya a ahogar con el vómito. Para esto, ya habiendo aflojado la ropa y colocado horizontalmente en el piso, lo que vamos a hacer es atraer la pierna y el brazo del mismo lado, no importa si es lado izquierdo o derecho, del lado de que esté el examinador o la persona que ayuda, y lo tumbamos hacia el lado del paciente que más conveniente sea para él. Lo ponemos de lado y la pierna va a pasar sobre la rodilla de la persona como haciendo una especie de equilibrio, y el brazo va a pasar debajo de la cabeza de él para evitar que se la golpee. De esta manera nosotros tenemos a una persona que está más segura si vomita, o también evitando que se golpee la cabeza o le sucedan otras cosas más, y así la vía aérea está totalmente libre para que pueda respirar. De esta forma nosotros podemos hacer muchas cosas: evitar quemaduras, evitar una intoxicación, evitar un casi ahogamiento o un ahogamiento, y por supuesto vamos a hacer que la vida continúe como Dios quiere y hasta cuando Él quiera. Gracias, doctora. Nos ha dado una información excelente y creo que todos los que hemos oído y visto lo que usted nos ha expuesto hemos salido bendecidos. Hemos visto cómo pequeños descuidos pueden ocasionar
accidentes muy graves. La palabra de Dios nos dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Las zorras son animales que no son peligrosas, pero sí muy destructoras. Se dice que las zorras grandes les encanta el fruto de la vid, las uvas. Las zorras pequeñas, en cambio, algunos dicen que por su tamaño de pequeño no alcanzan a llegar al fruto y empiezan a roer, a morder la rama y quiebran las ramas. El problema que ocasiona una zorra grande es menor comparado con el problema que ocasiona una zorra pequeña a los viñedos. Haciendo un paralelo con nuestra vida, a veces hay cosas a las que no les damos importancia y luego se convierten en nuestra ruina. Por eso es vital, en primer lugar, detectar esas zorras pequeñas. Con humildad, vernos tal como somos, sin engaño. Dejar de ver la paja en el ojo de nuestro vecino y ver, como dice la palabra, la viga que tenemos nosotros. Poner la mirada en nosotros, examinar nuestro corazón. Dice la palabra que del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, la soberbia, y eso es lo que contamina nuestra vida. Apresarlas, cazar esas zorras pequeñas. Y quizás una de las zorras pequeñas sería nuestro vocabulario. Lo que hablamos dice mucho de nosotros. Las palabras que decimos nos delatan. Dicen lo que hay dentro de nuestro corazón. La palabra de Dios dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Otra porción dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna mala palabra debe salir de nuestra boca. Hay otra porción en donde nos habla a que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Que pensemos antes de hablar. Y a mí me encanta aquel proverbio que dice que nuestras palabras deben ser como manzana de oro con figuras de plata. Palabras que edifiquen, que consuelen, que hagan que las personas quieran estar con nosotros. Otra zorra pequeña podría ser la envidia. La palabra dice que la envidia es carcoma a los huesos. Y carcoma es una mortificación, una angustia. La codicia. También la palabra dice que la codicia quita la vida de sus poseedores. ¿Y qué diremos de la ira? La palabra dice que cruel es la ira e impetuoso el furor. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira. ¿Cuántas personas están ahora reclusas por haberse dejado llevar por un impulso de ira y haber llegado hasta homicidios? Y la lista, amigos, puede ser interminable. La pregunta es, ¿cuáles son esas zorras pequeñas que están afectando tu vida? Es urgente que las trates antes de que te puedan destruir. Yo te invito a que hagas una pequeña oración conmigo en este día y le digas, Padre Celestial, reconozco que he permitido que esas zorras pequeñas destruyan mi vida. Perdóname y dame un nuevo corazón puro y limpio para ti. Amén. Que Dios te bendiga.